Mark Twain, ese gran escritor norteamericano, decía que la honestidad es la mejor de todas las artes perdidas. Cuando pienso en ese valor, el de la honestidad, se me vienen a la cabeza palabras como decencia, rectitud, justicia, pulcritud. Y sé que existen muchísimos colombianos, tanto particulares como funcionarios, que cumplen todos estos atributos que deben adjudicarse a los honestos. Así que en Colombia no podemos ser tan pesimistas como Mark Twain. Por el contrario, nos hemos propuesto la meta de imponer cada día más una cultura de honestidad, una cultura de rectitud y una cultura de ética en el gobierno y también en todos los espacios de la sociedad colombiana. Hace poco conocimos los resultados de la encuesta de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional, en la que evaluaron cerca de 183 países. Colombia sacó una calificación de 3.4 sobre 10, ocupando el puesto número 80 de la lista general y el puesto 11 entre los 18 países que evaluaron de América Latina. No es una buena calificación. No es una buena calificación porque nos sitúa en la mitad, de la mitad para abajo de la tabla en lo que a nuestra región se refiere, o sea, América Latina. Y eso nos confirma algo que ya sabemos, que aún tenemos muchísimo por trabajar y muchísimo por avanzar en este frente. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que hemos dado pasos importantes para ser un país cada vez más honesto y un país cada vez más preparado para enfrentar la corrupción. Y por eso me complace muchísimo estar aquí hoy con ustedes en esta primera cumbre internacional anticorrupción, porque hemos sido desde hace mucho tiempo abanderados de esta especie de cruzada en contra de ese gran cáncer que infortunadamente nos azota. Y lo mejor es que no estamos solos en esta cruzada. Desde el gobierno hemos constituido una gran alianza, un frente común, en la que ha jugado un papel muy importante, determinante, la Procuraduría en cabeza del doctor Alejandro Ordóñez, así como la Fiscalía y la Contraloría, y que está dando y seguirá dando y tiene que seguir dando muy buenos resultados. Los procesos que hoy avanzan sobre los escándalos que se destaparon, por ejemplo, en el tema de la salud, en la Dirección de Estupefacientes, en la DIAN, o, para citar otro ejemplo, en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá, son resultado de ese trabajo conjunto, de esa gestión en la que todos nos hemos comprometido. Cada uno de esos casos requirió un gran esfuerzo de la Procuraduría y de los demás entes de control, grandes y muy importantes investigaciones, trabajando contrarreloj y con el mejor recurso humano para lograr los resultados que hemos visto. Y vamos a seguir dando resultados en estos procesos, porque en el gobierno, desde el principio, lo pusimos en forma muy clara, tenemos una especie de obsesión en la lucha contra los corruptos. El corrupto no solo le roba a una persona, sino que roba a un país, o a una ciudad, o a un departamento, y al hacerlo pone en riesgo el futuro de miles, de millones de personas. El corrupto nos roba a todos, y en particular roba a los más vulnerables de la sociedad, que son los que más dependen de los recursos del Estado. Por eso en julio sancionamos el Estatuto Anticorrupción, que elaboró el gobierno en cabeza del ministro de Interior, Germán Vargas, una herramienta aprobada por el Congreso y que le da dientes importantes al Estado
para enfrentar la corrupción desde 5 elementos claves: la aplicación efectiva de las normas, la acción preventiva, la colaboración ciudadana, la cultura de la legalidad y, como complemento, la coordinación entre los otros 4 elementos. Este estatuto cuenta con más de 130 instrumentos o 130 normas para combatir la corrupción, en las que incorporamos todas las facultades que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría nos pidieron para ser más eficaces en su trabajo respectivo contra la corrupción. Somos conscientes de que la lucha contra la corrupción es un compromiso de todos los poderes públicos, y la nueva ley parte de estos principios de trabajo en equipo y de coordinación, de necesarísima coordinación para combatir un delito que a todos nos afecta. También tenemos claro que el primer paso que debemos dar es el de identificar las oportunidades de corrupción para poder eliminar esas oportunidades, porque tristemente, como dice la cultura popular, muchas veces la ocasión hace al ladrón. Así que tenemos que trabajar muy fuertemente también en la prevención. Está comprobado a nivel internacional que las medidas preventivas son indispensables, son absolutamente indispensables si queremos tener éxito en esta cruzada. Aquí vino hace unas semanas a lanzar un libro que promovimos su traducción del responsable de una de las cruzadas anticorrupción que son señaladas por la historia como una de las más exitosas en el mundo entero, un señor que se llama Bernard Despeville, que logró modificar 180 grados la percepción y la realidad en materia de corrupción en Hong Kong. Y me decía que, como en la salud, muchas veces es más efectivo y menos costoso la prevención que el castigo. Por eso una tarea muy importante es la de identificar esas tentaciones, esas oportunidades de corrupción, esos riesgos para irlos erradicando. Y uno de esos riesgos que ya tenemos muy detectado, y ustedes saben que desde hace mucho tiempo existen, es la tramitología. Nos hemos propuesto eliminar o simplificar muchos de los trámites, de las regulaciones, de los procedimientos que hoy existen y que dificultan la relación de los ciudadanos y de los empresarios con la administración pública. Estos trámites, además, constituyen un caldo de cultivo para la corrupción y al mismo tiempo generan ineficiencias e ineficacias en el servicio que el Estado le debe dar al ciudadano. Nuestro propósito en esta especie de cruzada antitrámites, así la hemos llamado, es garantizar la buena fe, es garantizar la transparencia, es garantizar la objetividad y las buenas prácticas de la gestión pública, una gestión que debe cumplirse con responsabilidad y con un único fin. Todos estamos al servicio del usuario, del ciudadano. Somos servidores públicos. Para determinar cuáles son los trámites más inútiles o más dispendiosos, hicimos una consulta tal vez sin precedentes en nuestra historia, para identificarlos por iniciativa y votación de los mismos ciudadanos. Se analizaron los más de 2.200 trámites que existen en la Administración Pública Nacional, en un proceso en el que participaron más de 70.000 personas. En total, de los aportes de la ciudadanía, de los gremios, de los empresarios, de diferentes entidades y de las mismas entidades del Estado, les dijimos, ustedes son los primeros que tienen que aportar a esta cruzada, salieron casi 1.000 propuestas de simplificación, de automatización o de racionalización de trámites que estamos acabando de analizar y que vamos a anunciar próximamente. Hoy voy a anunciar una medida que está contenida en un decreto que precisamente firmé ayer
y es la simplificación de trámites que potencia nuestro esfuerzo en la lucha contra la corrupción y que al mismo tiempo tiene una serie de beneficios muy importantes. Se trata de la creación de la ventanilla única forestal, que va a permitir la atención ágil y oportuna de los trámites que tienen que ver con el aprovechamiento comercial de nuestra riqueza forestal y también de ese gran interés que existe para reforestar el país. Antes de este decreto, cualquier persona que quería sembrar un árbol para efectos comerciales, pero que además tiene un efecto ecológico importante, tenían que acudir de entidad en entidad, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Comercio, al ICA, a la Policía de Carreteras, para solo mencionar algunas de las entidades que tenían que acudir simplemente para obtener el permiso y la autorización para reforestar 1 hectárea. Lo que hicimos ayer fue firmar un decreto donde se establece una ventanilla única que va a ser coordinada en el Ministerio de Agricultura, donde podrán realizar todos los trámites y encontrar toda la información unificada. De esta forma, vamos, por un lado, a impulsar la reforestación, que tanto necesitamos. Miren lo que está sucediendo con el cambio climático, con las cuencas de nuestros ríos, con los deslizamientos. Eso, en buena parte, se debe a la deforestación que infortunadamente hemos hecho en este país. Y también es un instrumento muy importante para combatir uno de los delitos que está creciendo, que es la tala ilegal de bosques, que con la minería ilegal se han convertido como en el reemplazo o el complemento de los grupos ilegales en sus finanzas, complemento al narcotráfico. Hemos visto que en la medida en que somos exitosos en ir reprimiendo el narcotráfico, en irles dificultando el negocio a los narcotraficantes, estos han venido diversificando sus fuentes de financiación y hemos encontrado que la minería ilegal es una de esas fuentes de financiación y la otra es el tráfico ilegal de maderas. Y por eso lo que queremos es simplificarle, como decía el procurador, la vida a los honestos para que podamos concentrar todo nuestro esfuerzo en los deshonestos, en los ilegales. Esa es una forma práctica e integral en esta lucha contra la corrupción. Siguiendo en la lista de acciones que estamos tomando, hay un instrumento de transparencia del cual me siento particularmente orgulloso. Se trata del portal de transparencia económica que lanzamos el 10 de agosto de este año, y me acuerdo de la fecha perfectamente porque era el día de mi cumpleaños. Me lo entregó el Ministerio de Hacienda de cumpleaños, en donde están disponibles para cualquier consulta de cualquier ciudadano, nacional, internacional, de los organismos de control, todas las transacciones financieras y todos los contratos de las entidades del Estado, todas. Hoy en día están a disposición de todos ustedes, cualquier transacción financiera, cualquier contrato. En este portal de Internet se pueden consultar en las diferentes entidades del orden nacional, saber qué contratos están, con quiénes se suscribieron esos contratos, cuánto se ha ejecutado de esos contratos. Es una herramienta formidable y nosotros hemos hecho como un sondeo a nivel internacional y hemos descubierto que única. Muchos países están pidiendo que los ayudemos a montar un software parecido y estamos listos a compartir con la comunidad internacional, pues sabemos la utilidad de este tipo de instrumentos. Y repito, lo mejor es que no estamos solos en este esfuerzo contra la corrupción, sino que el Estado está obrando como un todo. La gente dice que los astros están encima de Colombia y estamos pasando por un buen momento,
Y la verdad es que sí, estamos pasando por un buen momento. Tenemos una gobernabilidad envidiable. El apoyo de la unidad nacional a los proyectos para reformar el Estado, para expedir leyes que necesita el Estado colombiano en muchos frentes, entre ellos en la lucha contra la corrupción. Ahí está el estatuto. Esa gobernabilidad que nos ha permitido también pasar reformas que le han dado mucha credibilidad al país en materia internacional y que ha permitido que hagamos emisiones de bonos nunca vistas a unos costos bajísimos. Esa es una circunstancia muy particular que debemos aprovechar. Pero hay otras, y yo quiero mencionar muy concretamente esas circunstancias que también debemos aprovechar, y es que tenemos al frente de nuestras entidades de control a personas íntegras, a personas comprometidas totalmente con la transparencia y con la lucha contra la corrupción, personas rectas, personas con carácter, como el señor procurador, personas que no le tiemblan la mano para tomar decisiones y personas que están listas a trabajar en equipo. Eso es una bendición y cada vez que nos hemos reunido hacer algún paso, a tomar alguna acción en este frente, inmediatamente hay resultados que el país después agradece y aplaude. Eso es algo que yo quiero resaltar y quiero resaltar la colaboración que siempre hemos tenido del señor Procurador, de la señora Fiscal, de la Contraloría. Hay que seguir trabajando en equipo, porque esas circunstancias, repito, de tener en las entidades de control personas de ese talante, a un país no se le dan todos los días, y por eso tenemos que aprovechar, por así decirlo, este cuartico de hora y tener todo el empeño para hacer una diferencia en materia de la lucha contra la corrupción. Y qué bueno saber que hoy la Procuraduría, dando ejemplo de esas herramientas y de esas estrategias que debemos implementar contra la corrupción, presenta este índice de gobierno abierto, el IGA, ahí me lo estaba mostrando el señor Procurador. El objetivo de este índice, como lo explicó el Procurador, es hacer seguimiento al cumplimiento de algunas normas estratégicas anticorrupción por parte de los distintos niveles de la administración pública. Y se trata de una medición similar a la que hace Transparencia por Colombia, pero aplicada a las alcaldías y a las gobernaciones del país, en materia de implementación de normas orientadas a la transparencia, a la eficiencia, a la rendición de cuentas. Y como usted lo dijo, Procurador, infortunadamente los resultados son preocupantes. Ese estudio se presenta, en el estudio que se presenta, ninguna entidad territorial logra resultados óptimos, ninguna. Y se evidencia que todas requieren de un mayor fortalecimiento institucional y de realizar ajustes en sus estrategias de gobierno para cumplir en eso tan importante que hemos dicho aquí, que es la prevención de la corrupción. Y realmente comparto su preocupación con algunos resultados, como el hecho de que el 76% de las gobernaciones y alcaldías no reportaron información completa y información de calidad sobre ni más ni menos que el manejo de las regalías. Este es un tema crucial, muy importante, sobre el cual todos tenemos que poner los ojos, pues con la nueva reforma de regalías, los dineros que van a manejar las entidades territoriales se multiplicaron, en algunas ocasiones 30 y 40 veces, y necesitamos que estos recursos se inviertan bien y en lo que debe ser, y por supuesto que no vayan a parar a los bolsillos de los corruptos, como infortunadamente ha sucedido en muchas ocasiones en el pasado. También debemos trabajar por la transparencia en el manejo de los recursos en general, y esa ha sido una de nuestras obsesiones. Ese portal que les mencionaba tiene eso como objetivo, que todo el mundo vea cómo es que se transan, cómo se ejecutan y cómo se invierten los recursos del Estado, y sea el momento para hacerle
un llamado a los alcaldes y a los gobernadores que dentro de poco se van a posicionar para que trabajemos y logremos cambiar ese resultado que mencionó el procurador en su estudio, en el que el 80% de las alcaldías y el 66% de las gobernaciones no reportan información financiera o información fiscal completa ni de manera oportuna. Y lo felicito y le agradezco a usted, procurador, porque esta iniciativa nos ayuda a fortalecer la coordinación de las diferentes entidades del Estado para combatir con más eficacia ese flagelo de la corrupción. La decisión es y debe ser de todos, y no vamos a permitir que este flagelo siga siendo una limitante de la gobernabilidad y de la competitividad de nuestro país. Este índice que hoy nos presentan es una forma de avanzar hacia el buen gobierno, ese concepto que tanto hemos tratado de que la gente lo internalice, que se vuelva como una especie de cultura del buen gobierno y que hemos implementado y que se basa en los principios muy simples de transparencia, de eficacia, de eficiencia y de rendición de cuentas. En nuestro plan de desarrollo incluimos un capítulo sobre este tema y adquirimos el compromiso de formular una política integral de lucha contra la corrupción, de poner en marcha un sistema de información sobre este fenómeno y de involucrar al sector privado y, por supuesto, a la sociedad civil en este propósito. Y hemos venido avanzando en estos compromisos y estoy seguro de que con la coordinación del nuevo secretario de la Transparencia, Carlos Fernando Galán, aquí presente, vamos a crear esa secretaría esta semana, el 9 lo vamos a crear, y luego el doctor Galán se va a posicionar a principios del año entrante. Vamos a poder presentar muy pronto esta política que ya la tenemos bastante adelantada. Y, procurador, usted mencionaba algo muy importante, esa percepción que el mundo tiene de nosotros y cómo tenemos que luchar todos los días para cambiarla. Las percepciones no se cambian sino con realidades, pero creo que hemos avanzado bastante en la dirección correcta. Nuestra política exterior tiene como uno de sus objetivos principales precisamente eso, de ampliar la agenda. Durante 30, 40 años, la agenda internacional nuestra, cualquier visita a cualquier país, se limitaba a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra el narcotráfico, a ver cómo podíamos disminuir la violencia y cómo podíamos disminuir la violación de los derechos humanos. Y pare de contar, esa era nuestra agenda internacional. Y defendiéndonos de las primeras páginas de los periódicos, de las carátulas de las revistas, defendiéndonos de lo que ahí decían, que infortunadamente reflejaban una realidad, pero una realidad que ha venido, por fortuna, desapareciendo. Y eso nos ha permitido ir ganando espacios con otros temas, con los temas que realmente le importan a Colombia, con los temas con los cuales nosotros podemos entrar al escenario mundial con orgullo y sacando pecho, temas como el del medio ambiente, temas como el del desempeño económico, temas como el de la gobernabilidad que hemos logrado en Colombia, temas como los recursos naturales que nosotros tenemos, que hoy el mundo está cada vez más necesitando más, el energético, el agua, el medio ambiente, y estamos logrando, por fortuna, cambiar la agenda internacional. Estamos ya hablando con los países sobre educación, sobre transferencia tecnológica, sobre la forma como podemos luchar contra el cambio climático. La semana entrante va el director del IDEAM a hablar a nombre de 150 países a Sudáfrica, 150 países en desarrollo, a decirle a los países desarrollados, a decirle a la China y a Estados Unidos, mire, ustedes tienen que comprometerse con medidas concretas en
en esta lucha por el cambio climático, porque nosotros estamos siendo afectados. Miren lo que estamos viviendo. Colombia es uno de los países, de los 3 países más vulnerables del planeta en materia de cambio climático. Pero ya tenemos el peso específico para llegar y hablar como colombianos. Y nos están quitando las visas ya. En Turquía nos quitaron la visa, en Jamaica nos quitaron la visa, en Haití. Teníamos visa hasta en Haití. Logramos hace 2 días que nos la quitaran. Parece un chiste, pero es que esa era una realidad. Pero hoy nos quitan la visa en Haití porque ven a Colombia ejerciendo un liderazgo. Ven a Colombia en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Ven a Colombia presidiendo UNASUR. Ven a Colombia jugando un papel en el escenario internacional y, por supuesto, uno le dice al primer ministro de Haití, con quien me reuní el sábado en Caracas, mire, por favor, quítenos la visa. Inmediatamente dice, pero por supuesto, presidente, ¿cuándo quiere que la quitemos? Eso no era posible hace unos años. Y por eso está cambiando. Pero tenemos que seguir porque nos falta mucho. Todavía tenemos que trabajar porque realmente no hemos ganado la batalla. La estamos ganando, pero no la hemos ganado. Pero por eso es que tenemos que aprovechar este cuartico de hora, como dicen, y dar un empuje en ese frente de la lucha contra la corrupción, que también es otro de los temas donde la percepción sigue siendo negativa, infortunadamente. Ya para terminar, quiero hacer un llamado a todos los colombianos para que juntos, unidos, construyamos esa cultura de la legalidad. Es urgente construirla en todos los niveles de la sociedad, como usted lo mencionaba además con pasión, y eso es de las cosas que más me gusta, procurador, usted cómo siente las cosas con pasión, en la familia, en la escuela, en la universidad, en las empresas. Y tenemos que hacer mucho énfasis en el trabajo con los niños y con los jóvenes, porque la ética se inculca mejor en las primeras fases de la vida. Esto es indispensable para que las leyes y las normas que hemos venido desarrollando para combatir la corrupción realmente puedan funcionar. Y que alguien sea honesto no porque le tenga miedo al castigo, sino porque le sale del corazón, del alma. Yo soy honesto porque sí, eso es lo más importante. Tenemos que seguir trabajando unidos porque si algún propósito reclama una unidad fuerte, nacional, es el de la lucha contra la corrupción. Es urgente recuperar esos valores, esas costumbres que hicieron de la nuestra una sociedad decente, una sociedad honesta, honorable, la sociedad que fuimos y que queremos volver a ser, porque no hace mucho Colombia era señalada como un país con un gobierno ejemplar en materia de honestidad. No hace mucho Colombia era un paradigma en esta materia. Vino ese maldito flagelo del narcotráfico y fue corrompiendo todos los estamentos de la sociedad. Pero ahí estamos recuperándonos. Nadie puede sustraerse a esta convocatoria que es en favor del bienestar de todos y en contra del beneficio ilegal e inaceptable que usted bien decía que son para unos pocos. Y hoy estamos aquí para reiterarlo una vez más. Los ciudadanos, los funcionarios, el gobierno, todos, absolutamente todos, somos los verdaderos protagonistas en esta lucha anticorrupción que ya, por fortuna, empieza a dar sus primeros frutos. De manera, procurador, señora fiscal y señor contralor y todos los funcionarios del Estado y todos los colombianos. Como decía el padre de Carlos Fernando Galán, ni un paso atrás en esta lucha, siempre adelante. Muchas gracias.